Nos llamaron al siguiente día, buena mañana, bueno, miren, ¿y qué pasó? ¿Y ustedes por qué? ¿Y qué tienen esto? Me tocó explicarle, fíjese que yo he andado buscando frecuencia. Como ustedes no informan, ¿y dónde encontraste la información? No, le dije, fíjese que en un radioaficionado, es decir, mentimos, porque desde luego nos iban a ir a decomisar los equipos. Y podían haber consecuencias. Entonces, claro, pero eran más prudentes, primero preguntaban, en esa época con la prensa, ¿verdad? Ya teníamos cerca de 15 periodistas muertos en el conflicto, y entonces viene y nos mandaban gente a verificar, nosotros el equipo lo movíamos a otra oficina del hotel, y su servidor siempre sentado esperando. Es así como un día encontramos la comunicación que iba a haber intercambio en Tenancingo. Monseñor Rivera Damas era el que encabezaba la negociación, y tal y cual nosotros seguimos, fuimos, vimos, verificamos y presenciamos el intercambio. Es decir, esas son historias de larga data que nosotros no fabricamos, nosotros las vimos, las cubrimos en aras de buscar la verdad, que era lo más importante. Hay una frase de una comisión, tristeza decirlo, la Comisión de la Verdad. Siempre dijimos que era una comisión sesgada, que estaba mintiendo en muchos casos, el tiempo nos dio la razón, pero durante esos 30 años nos han acusado de cualquier cosa, que le mentimos al país. No, la Comisión de la Verdad fue sesgada, inclinada a un lado y para dañar al otro, cuando la verdad quedó pendiente. Ellos le pusieron una frase de la locura a la esperanza. En estos días sostengo que un pueblo educado no es manipulado. Veníamos de campesinos analfabetas, como usted dice, miles de campesinos, niños, jóvenes, que fueron arrancados de lo más recóndito del país, en los más apartados cantones de Morazán, Cabañas, Chalatenango, el norte de San Miguel, el norte de La Unión, el norte de San Salvador, campesinos que fueron engañados por falsos religiosos que contaban cualquier cosa y enganchaban cualquier cosa y engañaban con cualquier cosa. Es decir, ese es el sustento real de cómo la guerrilla creció. La pregunta es 80, 90, 2000, 20 años para 2022, 42 años. ¿Qué país tenemos? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué país construimos? Esa es la pregunta del millón. ¿Cuántos de mis hermanos se tuvieron que ir del país? Más de 3,5 millones. Dejaron su tierra, dejaron sus abuelas, dejaron a las mamás, a los papás, a los hermanos, dejaron a los hijos. Con el tiempo esa gente murió. Mis hermanos se fueron para el norte, miles de ellos no están dispuestos a escribir la misma historia. Si vemos cómo construyen casas bonitas, es decir, gracias a Dios se afincaron, pero ¿le vamos a dar gracias a la guerra? La respuesta es no. Entonces, cuando hablamos quiénes hicieron la guerra, la hicieron los dueños del dinero, los dueños de los bancos, de los grandes negocios, de las grandes empresas, eran los que daban plata. Y la pobrería abajo enganchada para conseguir una libertad y hacer una revolución. ¿Dónde está el gran capital? Le dio la espalda a la Fuerza Armada. Traicionaron a la Fuerza Armada. En estos días, cuando hablamos esto, esa es la amarga realidad del país. Y cuando uno dice estas cosas, lo menos que puede esperar es un ataque mediático. Hoy que están de moda los troles, que aparece cualquiera escribiendo cualquier cosa. Por mí que ataquen y me digan lo que quieran. Yo estoy contando la realidad de una nación que merece un futuro mejor. Como efecto de la guerra, desmontaron el Atonal, el Atlacat, el Batallón Arce, Atonal, Arce, Atlacat, el Belloso. ¿Cuál es el quinto batallón que me queda? Bueno, y las fuerzas especiales en cada cuartel. De estos pasaron unos a integrarse a bandas de asaltantes. No les dieron la indemnización, en fin, tanto relajo que hubo en ese sentido. ¿Qué hacer después? Bueno, después vemos cómo desaparece la Policía de Hacienda, la Policía Nacional, la Guardia Nacional, cómo llega la Policía Nacional Civil. Toda esa transición nosotros la vimos, la vivimos, la conocemos, la sabemos.
El engaño, por ejemplo, bueno, mire, 30% del ejército y 30% de la guerrilla y el resto de la población civil, la guerrilla le mete civiles por cantidades a la policía. Hoy, gracias a Dios, es una fuerza pública que avanza, que camina, un país diferente por el que ha habido que pagar alto rédito, millonadas de dólares, sumado a ellos los gobiernos ladrones. Hubo leyes para indemnizar los veteranos de uno y de otro lado, que hoy andan en las calles luchando juntos. Lo que resulta inaudito, 30 y pico de años después, digo, ¿cómo es posible que guerrilleros y soldados anden juntos buscando la comida, una pensión digna? Y los han engañado por años, ¿verdad? Le vamos a dar una pensión digna, yo quiero $3,000, no les dijeron unos gobiernos pasados, les vamos a dar $10,000, jugando con la mentalidad y la necesidad de la gente. Hoy nos damos cuenta, ¿el soldado tenía necesidad de hacer la guerra? No. ¿El guerrillero tenía necesidad de hacer la guerra? No. Era crear una sociedad consciente, sabia, prudente. Es decir, ¿y ahí quiénes tienen culpa? ¿Los ricos? No. ¿Los pobres? No. Simplemente una sociedad que no se educó para discutir sus problemas, para hacerle frente a sus problemas y esperar solucionar sus necesidades, y no como hoy, 30 años después. ¿Y cuándo viene la ayuda? ¿Y cuándo viene el paquete de comida? Y me van a dar otros $300. Es decir, esa es la sociedad que creamos en contradicción al esfuerzo, la lucha, la perseverancia, el heroísmo de miles de salvadoreños que viven en los Estados Unidos. Yo acepto, escucho con atención la opinión de todos. Razón que dice el 2% esto está malo, razón tiene el 98% que dice que esto está bien. Ven su propia óptica, ven la realidad. Me pregunta, ¿estoy de acuerdo con el plan de excepción y suspensión de garantías constitucionales? Sí, estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo con la megacárcel que han construido? Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Y cómo va a combatir la delincuencia? ¿Con flores, con amores, con poemas, con canciones? No. La delincuencia se combate enfrentándola, erradicándola. Hoy, derechos humanos, qué barbaridad. Los reos están apiñados en la cárcel, en condiciones infrahumanas. Vale, ok. Entonces, ¿dónde hay que ponerlos? En una megacárcel. Construyeron una megacárcel en lugar de hacer escuelas. ¿Y dónde hay que poner a los delincuentes? En los hoteles. O en las iglesias. Tienen que ir a una prisión. Pero ¿por qué nunca dijeron nada? Y le voy a mencionar 4 casos ejemplarizantes. La familia Pimentel, en Los Naranjos, la mamá, la abuelita, una hija y el niño de 12 años fueron descuartizados por pandilleros, porque venían a la hora equivocada, por el camino equivocado, en el lugar equivocado, y ahí no hubo derechos humanos. Es más, la investigación, cuando ya se capturan a los delincuentes, uno de ellos dice, primero al que matamos fue al niño de 12 años, y lo matamos a machetazos enfrente de la mamá, de la abuelita y de la hermana. ¿Y eso cómo se llama? Derechos humanos. Ajá, y esos van a una cárcel de máxima seguridad, y eso es pecado y es violación de los derechos humanos. O del niño que se cruzó en Mexicanos la calle vendiendo pan, y la calle que cruzó era del otro barrio, y lo matan a cuchilladas, y esos derechos humanos. O los cementerios clandestinos son derechos humanos. O los jóvenes secuestrados porque se equivocaron de barrio, y esos son derechos humanos. Aquí el bien y el mal existen. El mal se combate con fuego. No hay otro camino. Este país, en ese sentido, todo el mundo dice, mire, ya camino bien, camino tranquilo, claro. Y el hambre y la necesidad, si todos esos son problemas de carácter social, que hay que enfocarse, que hay que encuadrarlos en una realidad para combatirlos. ¿Está todo caro? Yo no estoy defendiendo al gobierno, ni lo estoy acusando. ¿Culpa de quién es el alto costo de la canasta básica? ¿De la economía del mundo o de la economía del país, cuando se ha advertido seriamente la ruta que no debemos seguir? Porque muchos gastamos más de lo que ganamos. Todos esos elementos sociales hay que entenderlos, juntarnos simplemente para entrarle de lleno. Puede pasar perfectamente cualquier problema, pero es de darle una solución clara, firme y segura. Mingo, además de ser compañero de mis hermanos, de ser mi paisano, yo debo decirlo con
con toda franqueza, Mingo Monterroso no era un criminal, era un guerrero natural. Pocos oficiales en los ejércitos y especialmente en mi país han ido al frente de su tropa. Mingo iba al frente de su tropa. Yo lo vi, lo viví, lo acompañé en innumerables ocasiones al frente de guerra, como acompañé también a los comandantes de la guerrilla en la lucha, porque era mi trabajo. Pero en el caso específico del comandante Monterrosa, digo, qué tristeza, qué vergüenza que un presidente como Mauricio Funes le haya quitado el nombre de la brigada. Cuénteme, eran batallones en las montañas, porque en las montañas no perdonaban. La misma guerrilla, el FMLN, es confeso de haber asesinado a más de 1,000 combatientes en las matanzas del volcán de San Vicente, porque los consideraban infiltrados. Y esos son los dramas que han ocurrido en la guerra, que uno lo sabe. Muchos de esos dramas uno los vivió. Y le digo y reitero, Mingo Monterrosa murió primero, fue un descuido. Yo a Mingo lo consideré siempre inteligente. Le plantaron un transmisor de la radio Venceremos, con una carga controlada por un sistema remoto. Hoy ya no, vea, hoy usted pone la carga de explosivo, le conecta el fulminante al terminal del audífono del teléfono, llama el número telefónico, cuando acciona el fulminante y acciona la carga explosiva. En esa época no, era todo por frecuencia modulada. Es decir, Mingo ahí muere Calito también, muere el cura, muere, bueno, el alto mando de toda la operación que había en el norte de Morazán y San Miguel. Entonces, lo que diga Paolo tiene razón y hay derecho, porque Paolo vino aquí no como periodista, vino como combatiente, un hombre de inteligencia, me consta, porque justo llegó a la oficina donde yo estaba, vino como corresponsal de guerra. Ya con los años, una vez estando en Perquín, que nosotros llegamos, él era el asistente del comandante Simón, Chafi Correganda. Es decir, lo que dice Paolo es cierto, él participó, estaba ahí en el ajo. Hoy es un periodista al que se le debe respetar su derecho, tanto a la información como a la vida misma, pues porque acuente que si yo no pienso igual que ustedes, me van a matar o me van a golpear o me van a insultar. A mí díganme lo que quieran, pero su opinión yo debo respetarla, no solo oírla, escucharla, que es la diferencia. Hacer responsable al gobierno de lo que pasó hace 30 años es ingrato. Yo creo que el presidente en esa época, cuando firmaron los acuerdos de paz, tenía 12, 15 años, no sé cuántos años tendría. Les digo, es injusto y es ingrato política y socialmente inmiscuir a un gobierno que no tuvo nada que ver, pero que hay una responsabilidad compartida como Estado. Yo diría, mire, que hay tantos terrenos baldíos, cuando se le entregaron casas y terrenos a los combatientes de uno y otro lado, muchos vendieron la casa. Muchos vendieron el terreno, otros se fueron, agarraron camino, les dieron plata cuando se desmovilizaron. Es decir, hay tantos hechos. ¿Y quién paga todo eso? El pueblo, el descalzo, el carretonero, la señora que vende limones, el gran empresario. Todo eso con los impuestos se pagan. A esta altura, por ejemplo, es mentira. Y no se puede seguir engañando. Te voy a dar $400 mensuales. Mentira. Te voy a dar $10,000 de la indemnización. Mentira, no hay dinero. Pero que debe haber recursos sociales. Digo, se podrán tener 2,000 desmovilizados en una urbanización. Y esos 2,000 desmovilizados, tener una clínica, que la vean médicos y enfermeras, sí es posible. Pero primero tenemos que cumplir al pueblo con los hospitales del Estado, con medicamentos, con operaciones, con maquinaria, con utensilios, con implementos, con equipos. Pasa un fenómeno de carácter social. Pero es que resulta fácil culpar a los de hoy, en lugar de ver el gran error del pasado. ¿Había necesidad de la guerra? Sí, pronta y efectiva justicia. ¿Y qué tenemos hoy en el sistema de justicia? Nada. Inocentes presos. Persecución de los exfiscales. Graves y serios. Entonces, ¿qué construimos? Nada. Y el país se fue deshaciendo, se fue despedazando, y hoy con una grave crisis económica. Ha sido un gusto de veras conversar para ustedes, contando la neta, como dicen los hipotes vagos, la verdad absoluta, sin inclinaciones y sin sesgos. Y hasta aquí nuestra crónica de hoy.